Hay muchos evangelios, cuidadito, porque esta clase de evangelio, bueno, no hace nada, engaña. Y si algunos han puesto su confianza en estos evangelios falsos, bueno, la primera tragedia como consecuencia de confiar en un evangelio falso puede ser que usted no sea salvo. ¿Cierto? Terrible cosa que usted esté creyendo en un evangelio falso y no en el verdadero evangelio. Que usted, a pesar de pasar su vida sentado todos los domingos en una iglesia, usted se vaya para el infierno. Y usted sabe que esos evangelios no hablan del infierno, ¿verdad? Estos evangelios no hablan del infierno. Los evangelios modernos no hablan del pecado. Los evangelios modernos no desafían un cambio en la conducta. Los evangelios modernos no les importa si uno cambia o no cambia. Déjeme decirle algo, el evangelio verdadero no se basa simplemente en una creencia intelectual. Porque usted hizo un rito alguna vez y levantó la mano. Porque algunos están viendo porque un día levantaron la mano, son salvos. Están muy engañaditos. Ay, es que yo me acuerdo cuando aquel día, aquel culto, el año no sé qué, 1800 y tanto. ¿Ok? 1891. Yo levanté la mano, ¿verdad? O hice una oración, yo la levanté. Entonces, una cosa, el evangelio verdadero se basa en una relación con Dios por medio de Cristo. Amén. Cuando eso ha ocurrido, la vida del hombre cambia. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando el evangelio real llega a la vida de un hombre, ese evangelio cambia al ser humano. ¿Cuánto lo creen? Amén. El evangelio transforma. Pero tú sabes una cosa, mucha gente que supuestamente vive el evangelio, pero se queda dando vuelta en el pecado y vuelta en el pecado. Y se da el lujo de jugar con Dios y jugar con el pecado. ¿Sabes una cosa? Dios no puede ser burlado. Acuérdense de eso, Dios no puede ser burlado. Con Dios no se juega. A Dios hay que tomarlo en serio. Vamos a ver algunos aspectos del evangelio, porque estos dos versículos es como la síntesis de todo lo que Pablo va a explicar en el resto del libro. Amén. Y lo vamos a ver con muchos detalles. Aquí está, como se dice, el meollo del asunto del apóstol Pablo en estos dos versículos. Pero dése cuenta que el apóstol Pablo ha venido mostrando a sus lectores sus motivaciones personales y esas disposiciones que lo han animado a llevar el evangelio a los romanos. Recuerden el texto anterior, capítulo 1, versículos 8 al 15. Pablo estaba mostrando lo que había en su corazón, su amor, su pasión, su compromiso, su sinceridad, sus grandes deseos de ir a Roma a predicar el evangelio. Y acuérdense que Pablo, que no conocía esta iglesia, pone aquí, digamos, que concluye esas motivaciones y por qué estaba tan apasionado, por qué era tan urgente ir hasta Roma a proclamar ese evangelio. Y vamos a aprender en esta mañana del apóstol Pablo que para todo creyente la gloria del evangelio de Dios es una motivación suficiente para proclamarla a todo el mundo. Amén. Este evangelio que Dios nos ha dado es tan importante, es tan completo, es tan glorioso, es tan perfecto, es tan poderoso que vale la pena proclamarlo. Amén. Amén. Vamos a ver aquí tres aspectos importantes en este texto. Número uno, para Pablo, proclamar el evangelio es un alto honor. ¿Qué les parece? Es un motivo de honra, es un motivo de orgullo, un motivo por el cual sentirse, ¿verdad?, orgulloso. Y por eso él dice, no me avergüenzo de este evangelio. Amén. Amén. El evangelio, hermano, nos revela un plan que viene de parte de ¿quién? De Dios. De Dios. Este plan supremo de salvación que Dios nos ha dado es lo más grande que Dios ha hecho para nosotros, ¿cierto? ¿Quién le puede poner un nivel así, una categoría?
Mira, no es posible ponerle una calificación. ¿Cómo decir que es lo más grande, lo más glorioso? ¿Se imagina de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna? De tal forma Dios nos ha amado a nosotros que Dios mismo se hizo hombre en la persona de su Hijo para que ningún ser humano se pierda, sino ofrecerle a todo ser humano la vida eterna. Bendito el nombre del Señor. ¡Qué plan tan glorioso! Ahora, ¿tenía Pablo motivo de avergonzarse de ese plan? Bajo ninguna circunstancia. Pablo fue apedreado, perseguido, maltratado, de todas las maneras posibles. Sin embargo, por ninguna razón se avergonzó de este evangelio. ¿Se acuerdan? Y recordamos la palabra de Jesús: ¡ay de aquellos que se avergüenzan! Bueno, si alguno se avergonzare de mí, yo me avergonzaré de él cuando venga delante de mi Padre. Cuidado, moscas, si nos avergonzamos de este glorioso evangelio. Ahora bien, yo creo que no hay ninguna razón para sentir vergüenza, sentirnos humillados, sentirnos menos, sentir miedo, sentir ninguna cosa por ser parte de este glorioso evangelio. ¿Verdad que no? No hay ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, tener pena, sentirnos menos. ¿No? Yo creo que pudiera haber vergüenza por creer que es un mensaje para ignorantes, para necios, para locos. ¿Cierto? Puede ser. ¿Usted ha escuchado alguna vez que alguien diga que los evangélicos son locos? Sí. ¿No? El término más común. ¿Los evangélicos son? Fanáticos. O yo he escuchado también son fanáticos, o dice son unos ignorantes, o eso es para los pobres, eso es para gente poco inteligente. O yo he escuchado también gente que dice: tú vale, tú que eres tan educado, que has estudiado tanto, ¿cómo tú haces esas cosas? No es que tu educación tu conocimiento no cuadra con lo que estás leyendo. ¿Sí? Estás haciendo esas tonterías, ¿o no? Puede ser que esas actitudes nos produzcan vergüenza, ¿verdad? Dios nos libre. Dios nos libre de que eso nunca nos pase. El Evangelio es el mensaje más glorioso que existe. ¿Está bien? Si usted va allí conmigo a 1 Corintios 1, yo disfruto de esas partes cuando Pablo, allí en la primera carta 1:22, él dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué pedían los judíos? Bueno, para ellos, por supuesto, como dicen los versículos anteriores, era locura. El Evangelio, una locura. Es para locos. Ellos lo que aspiraban era que si algo es real, se va a hacer. Quizás pensaban, mira, así como Jesús, Dios abrió el mar rojo, una nube y un fuego por las noches, y cuando Elías, que vino del cielo, bajó fuego y encendió. Quizás los judíos que esperaban que para que pudiesen creer en el Evangelio de Jesucristo había que hacer milagros extraordinarios. Y yo creo que todavía existe gente así, ¿sí o no? Y dice que los griegos que aspiraban sabiduría. ¿Sabe que en aquel tiempo el caché era estudiar griego? El caché era a estudiar a Epicteto, a Séneca, a Aristóteles, a Platón, ¿cierto? Y todavía sale hoy la gente que se da la bocota hablando de Platón, Sócrates. ¿Está bien? Quizás pudiese darnos pena porque no tenemos ese nivel de sabiduría y de inteligencia. Pero dése cuenta que el mismo texto aquí, capítulo 1, versículo 25, ¿ve lo que dice Pablo aquí? Dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Cuánto creen eso? Lo que la gente considera necio, o que no vale nada, desde el punto de vista humano, para Dios eso es lo más santo, lo más importante, lo más grande. Si seguimos leyendo los versículos que siguen, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogido 28, y lo que no es para hacer lo que es,
Y luego el 30, más por Él, ¿por quién? Por Dios. Estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por eso, hermano, esta cosa, este evangelio que nosotros nos hemos apropiado, hemos creído, es lo más glorioso que puede existir. Bajo ninguna circunstancia podemos avergonzarnos de este evangelio. Amén. ¿Amén? ¿Usted lo cree? Es un alto honor proclamar este evangelio. No tenemos por qué sentirnos menos, a pesar de las opiniones de la gente ignorante, para no decir otra cosa. Decía mi pastor, para gente que vive bajo el subsuelo como los gusanos. No para ellos. Pudiera haber vergüenza en algunos de nosotros, hermanos, porque simplemente este evangelio es para la gente nos rechaza, nos ridiculiza, se burla de nosotros, nos trata como tontos, y a algunas personas quizás les pega esto, ¿cierto? Les afecta que lo maltraten. Mira, los estudiantes universitarios tienen un rollo, ¿cierto? En ciertas materias hay profesores bocones que se paran así orgullosamente, como que tienen la verdad agarrada de la mano, ¿no es cierto? Sí. Y empiezan a maltratar. Bueno, yo sé que a lo mejor aquí en este grupo de estudiantes ahora alguno de la chusma que todavía creen esas cosas creacionistas y en Dios y en la Biblia. Pero yo tengo mi posición, o sea, yo soy Dios y lo que yo digo es la verdad. Y lo que estoy diciendo es que son meras teorías, ridículos. No son ridículos. Entonces no te sientas ridículo por tu verdad. No te sientas ridículo por tu verdad. Los ridículos son ellos, ¿o no? Ellos son los ridículos que tienen posiciones. Por eso, hermano, para los pecadores, hermano, nuestro mensaje, por supuesto, es una buena noticia, porque nuestro mensaje los cuestiona, les toca, les pone el dedo en la llaga, cuestiona su orgullo, les da duro el evangelio. Por eso el enemigo pone esa reacción, esa actitud. El punto es que yo no me sienta atemorizado ni ridiculizado, todo lo contrario, tenga los pantalones bien puestos. Amén. Yo he contado esto del pastor Daniel Bracho aquí en Caracas, y lo cuento por una hermana que ella era muy mala, era un agente secreto. A ella le gustaba vivir escondida, que nadie se entere que era cristiana. Y ella dijo, hasta el día que el pastor Daniel Bracho, que ha hecho en su vida como 3 o 4 carreras universitarias, fue al Pedagógico de Caracas a estudiar educación. Ya era médico y creo que los pulmones, ¿cómo se llama? Especialista en los pulmones, neumonólogo. Había hecho varias carreras, pastor, ejercicio, teólogo, y quiso estudiar también educación. Y dice que el primer día que el profesor presenta, creo que todos se presenten, el pastor Daniel Bracho, que tiene un vocerrón, una voz gruesa, así tipo como la de Sergio, se paró y dice, lo primero que dice, yo soy un cristiano evangélico. Esa fue su presentación. Y ella dice que esa manera valiente, firme y claro del pastor de pararse en esa reunión en la universidad para presentarse, le dio una bofetada a ella. Que toda la vida vivió ¿qué? Escondiéndose. Porque muchos nos avergonzamos de qué? Del evangelio. ¿O no es verdad? Hermano, no hay razón para avergonzarse. Sepa una cosa. Los que somos de Cristo tenemos la valentía para presentar este evangelio con este evangelio glorioso, con valor, con denuedo, con libertad, con confianza. Pablo le dijo a Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Y qué es eso que sigue inmediatamente? No te avergüences ni de mí ni del evangelio. Amén. Porque Dios no nos ha hecho cobardes. ¿Cuántos creen que la Biblia dice y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? ¿Para qué? ¿Para qué tenemos el poder del Espíritu Santo recibiendo en nosotros? Para anunciar.
precisamente para ser testigo de este evangelio, hermano. Por eso, hermano, es un alto honor, es una honra ser de Cristo y ser un mensajero del glorioso evangelio de Jesucristo. Porque no me avergüenzo del evangelio. Repita conmigo, no me avergüenzo del evangelio de Dios. No lo voy a hacer. Para mí siempre será un alto honor decir que soy cristiano. O sea, uno maneja la palabra cristiano y evangélico y esta me parece fanática, esta no. Y cosas, hermano, no importa. Si usted se llama cristiano, lo que sea, pero no se avergüence. Por favor. Número 2. Proclamar el evangelio es el poder de Dios actuando para salvación. Si pudiésemos agarrar esta frase. ¿El evangelio qué es? El poder de Dios que actúa para salvación. Si lo creyéramos de verdad, quizás viéramos con más frecuencia ese maravilloso poder de Dios. En el evangelio, hermano, en este evangelio, en este mensaje que Dios nos envía, Dios lo acompaña con todo su poder, con toda su fuerza. El Dios que derrota a nuestros enemigos, el Dios que habla y hace, el Dios que todo lo puede, el Dios soberano que gobierna sobre todas las cosas, el Dios que resucitó a Cristo de los muertos, el Dios que es todopoderoso. Ese Dios está detrás de este mensaje de salvación por medio de Jesucristo. ¿Cuánto lo creen? Por eso dice Pablo, porque el evangelio es poder de quién? De Dios. ¿Cuánto creen eso? Es el poder de Dios actuando sobre toda depravación humana para hacer posible la salvación. Leí, Dios es buenísimo. Estoy en la semana buscando, llorando y escribiendo. Dios siempre me pone por el camino las ilustraciones, las cosas para compartir en ese deseo de buscar. Y estoy leyendo este libro que me regaló la hermana Flor antes de partir con el Señor. Uno de los tantos libros que me regaló, pero una caja de libros. Y la hermana Flor, este libro es maravilloso. Aquí el pastor John Piper cuenta la historia de un hombre llamado Tokichi Ichii. Cuenta el pastor Piper que este hombre fue ejecutado por asesinato en Tokio en 1918. Tokichi había sido enviado a prisión más de 20 veces y era conocido como alguien tan cruel como un tigre. Su ferocidad para asesinar era comparada a de un tigre. En cierta ocasión dice que atacó así como una fiera a un funcionario de la prisión. Y él mismo cuenta que como castigo lo guindaron. Así. Estuvo por muchos días guindado, donde apenas doblaba el pie y podía tocar con la punta del dedo del piso. Este hombre fue visitado por dos misioneras, la señorita West y la señorita McDonald, y le regalaron un Nuevo Testamento. Mientras él leía el Nuevo Testamento, escribe, porque él escribió su testimonio, voy a citar su testimonio tal como lo escribió. Él dice: cuando encontré que Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, me detuve. Dice, fue una puñalada en el corazón, como por una hoja de 5 pulgadas. ¿Quién me reveló este versículo? ¿Puedo llamarlo el amor del corazón de Cristo? ¿Puedo llamarlo su compasión? No sé cómo denominarlo. Dice, solo sé que inexplicablemente, con un corazón agradecido, yo creí. Creyó en Cristo. Ahora, después que él murió, encontraron unas notas donde él hacía comentarios a 2 Corintios 6, del 8 al 10. Y en esas notas
él escribió lo siguiente: como entristecido, mas siempre gozoso. Mira lo que dijo: la gente siempre dirá que debo tener un corazón muy afligido, porque cada día espero la ejecución de la sentencia de muerte. ¿Acuerdas que estaba sentenciado? A muerte. Pero no es así. No siento ni aflicción, ni tristeza, ni dolor. Encerrado en una celda de 6 metros cuadrados, soy infinitamente más feliz de lo que fui en los días en que viví pecado. Cuando no conocía a Dios, día y noche, hablo por Jesucristo. Amén. Sigue diciendo: como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Esto, desde luego, no se refiere a la vida malvada que llevaba antes de arrepentirme. Es un teólogo, este malandro asesino. Pero quizás en el futuro alguien en el mundo pueda oír que el criminal más violento que ha vivido nunca se arrepintió de sus pecados y fue salvado por el poder de Cristo. ¿Por qué fue salvado? ¿Ves lo que hicieron las misioneras? Le dieron un nuevo testamento. ¿Quién lo salvó? El poder de Cristo. Y que así llegué a arrepentirme también. Entonces puede que, aunque sea pobre, yo pueda enriquecer a muchos. ¿Quién se va a imaginar que este preso, este malandro, este asesino, hoy no estuviese hablando de la mañana? Que murió en 1918 ejecutado. Aún dice ahí que en el momento que lo fueron a ejecutar, él dijo estas últimas palabras: mi alma purificada hoy retorna a la ciudad de Dios. Aleluya. Eso es lo que hace el Evangelio. Amén. Cambia la vida del hombre. Cuando Cristo realmente está presente con su poder en la vida del ser humano, realmente hay cambios sustanciales. Por eso, hermano, me van a escuchar aquí martillando. Yo sé que a algunos les puede causar molestia. El pastor, yo no sé qué se cree. El que es santo, el único santo, y los demás están por el infierno. Yo voy a seguir martillando con toda autoridad y confianza que cuando el poder de Dios actúa en salvación en un ser humano, el ser humano cambia. Amén. Hay una ruptura con el pecado. Gloria a Dios. Deja de quejarse. La presencia de Cristo lo transforma. Amén. Es real. El amor de Dios ha sido derramado en su corazón. Puede amar. El gozo de Dios está determinado no por lo que pasa afuera, sino porque Cristo está presente en su vida. ¿Sí o no? Tiene gozo, tiene paz en su corazón, tiene sabiduría de Dios. Porque realmente cuando Dios interviene en el ser humano de una forma verdadera, no es posible ocultarlo. Ahí está este preso. Hoy no está hablando. Más de 100 años después. No, faltan 4 años por 100 años. Amén, hermanos. Déjenme decirle algo. Los hombres eligen muchas opciones para buscar un cambio o para solucionar sus problemas. Hay gente hoy que busca terapias, ¿la verdad? Terapias para resolver sus problemas. Terapias de toda clase. Si usted mira la cantidad de terapias que hoy se ofrecen para que la gente encuentre solución a su problema, la lista es grande, ¿cierto? No solamente la terapia, las meditaciones. Hay todo tipo de técnicas de meditación para buscar la paz interior, ¿cierto? El yoga, los viajes turísticos para buscar en otras partes del mundo soluciones espirituales, religiones, ¿o no es cierto? Y peor, la misma iglesia de Cristo ha caído en esta trampa. ¿Cierto? La hermana Belki me entregó hace poco una hojita de un famoso psicólogo aquí en Caracas. Él dice, el instructivo, hermano, que Dios tenga misericordia, yo me encuentro en el camino y estoy dispuesto a estar pendiente con él. Una oferta, hermano, fin de semana, vengan todos el sábado con su pelo en la mano, traigan su traje de baño para recibir masaje. Si usted está casado, no importa que su cónyuge no quiera venir, venga usted para recibir su masaje, etcétera, etcétera, etcétera. Sigan con unos gafos y un masaje, creen que van a cambiar su corazón.
¿Oyeron? Solo el poder de Dios cambia la vida del hombre. Solo Cristo satisface. Ese eslogan antiguo. Solo Cristo satisface. Bueno, el Evangelio es el único poder de Dios para cambiar la vida del hombre. ¿Se acuerdan que Jesús dijo allá, Juan, en el capítulo 1, dijo, a los suyos vino y los suyos no recibieron? Y después, ¿qué sigue el versículo 12? Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Y qué sigue el 13? Los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón. ¿Se acuerdan de esa parte? ¿Sino por quién? Por Dios. Dios es el único que puede cambiar la vida humana. No es el hombre con sus terapias, con sus respuestas, con sus soluciones. ¿Usted sabe una cosa? Hay muchos púlpitos predicando lo que llamo sermones de autoayuda. 3 pasos para ser felices, 4 pasos para resolver tus problemas, 5 pasos para tratar las aflicciones, y así va. Quédense con sus pasos y leyendo los libros de la nueva era, y tú ves que esos sermones están llenos de citas de pensadores, de psicólogos, de psiquiatras y de todo tipo de gente, y no están llenos de la palabra de Dios. El Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios. ¿Sabe? El Evangelio es el único poder para salvación. Amén. El único poder que salva es el Evangelio. Ahora, usted entiende qué hace el Evangelio. Salvación significa liberación, preservación, rescate de la muerte espiritual y eterna. Eso significa salvación. Yo pongo aquí solamente 5 ejemplos. La salvación nos libera de la perdición eterna. ¿Se acuerdan ahí de Juan capítulo 3, versículo 17? ¿Qué dice Juan 3:17? En forma clara y contundente, porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Usted sabe lo primero que nos libra el Evangelio, la salvación. ¿De qué nos libra? De la condenación. Amén. De la condenación. Hay mucha gente que todavía vive condenada. No disfruta, lo que dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Pero el Evangelio nos libera de toda condenación. ¿Cuántos están librados de toda condenación? Amén. Bendito el nombre del Señor. El Evangelio nos libera del pecado. Ahí en Romanos, el capítulo 6, versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 11: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación nos da la libertad de la esclavitud del pecado. Si usted está en el Evangelio correcto, usted está libre de condenación. ¿Y libre de qué? Del pecado. Usted sabe una cosa: el Evangelio, ese poder de Dios sana. ¿Cuántos creen en el Evangelio? Que el poder que reside en el Evangelio que viene de Dios sana. ¿Cuántos aquí han sido sanos por el poder de Dios? ¿Cuántos creen que Dios sana? ¿Usted se acuerda de aquella mujer que vivió padeciendo por 12 años el flujo de sangre? Y ella decía: oh, si solamente tocara su borde de su manto, ¿seré qué? No dijo sana, dijo salva. ¿Recuerdas eso? No dijo sana, dijo seré salva. Y cuando Jesús se volvió y la vio: hija, ¿qué tú quieres que te haga? Dijo: Señor, que me salve de esta esclavitud física que yo toda la vida. Dice la palabra que el Señor la sanó. Porque el Evangelio, que es poder de Dios, también sana. Sana el corazón, sana el loco, sana a los atribulados, los angustiados, los que necesitan terapia psiquiátrica y psicológica, emocional y espiritual y físico. La salvación que reside en el poder de Dios es completa. ¿Cuánto lo creen? Dice la Biblia, cuando Jesús vino, no solamente agarró a los demoniados, a los lunáticos, a los locos, a los enfermos físicos y emocionales con
a todos la respuesta del Evangelio. Porque el poder de Dios es el que sana. ¿Cuánto lo creen? El poder de Dios, hermano, nos libra de toda calamidad. Nos libra del infierno. Nos libra de la ira de Dios. En la salvación nos libra de nuestros enemigos. Satanás, la carne, el mundo. Podemos decir una serie de efectos, hermano. ¿Cuánto creen que esta es la salvación que puede tener? Amén. Es tangible, es real el Evangelio de Cristo. Y esta salvación, dice aquí Pablo, cuando dice al judío primeramente y también al griego, porque él dice, esta salvación es para todo hombre, es para todo el mundo. Para Dios no hay favoritos. Dios tiene un plan, con sea la religión que tenga, la ideología política, el color, el tamaño, la ubicación geográfica, no importa. Este plan, esta salvación es para todo ser humano. Amén. Y esta salvación es poderosa para obrar en todo ser humano. No importa, no piensa que porque sea en China, ahorita la iglesia en China, en la última vez que leí un dato, dice que supera los 150 millones de creyentes. Un país donde por más de 60 años el Evangelio está prohibido y se paga con la vida si tú llegas a predicar a Cristo. En ese país hay ahora más de 150 millones de creyentes. ¿Sabe una cosa? No hay manera que este Evangelio pueda ser obstaculizado. No importa quién se levante contra Cristo y su Evangelio, a través de la historia, la Inquisición, todo lo que se ha hecho en la historia para pagar esto, no han podido. Porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Terminamos con esto, hermano. Proclamar el Evangelio, este glorioso Evangelio, es ofrecer la salvación que se obtiene solo por medio de la fe. ¿Ok? ¿Qué dice el versículo 17? Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Y como está escrito, el justo vivirá por la fe. Yo le he dicho hace rato, ahorita en este momento que vivimos ahora, es cuando más nos hace falta tener ese texto. El justo vivirá por la fe. El hombre tiene un serio problema. ¿Cuál será el serio problema del hombre? ¿Cuál es? Que el hombre se cree justo. Que el hombre no ha matado una mosca. Yo ayer me daba una cosa, mi esposa me estaba regañando porque pensaba que me iba a dar. ¿Sabes por qué? Porque yo entré en Facebook y un pastor le echó peste a ese pastor, ¿cómo se llama? El que habló ahí en la cuestión de paz. Y empezaron un poco a pastor a echarle peste, insultos, cosas así. Yo, bueno, está bien, me afectaron, no me molestaron, pero no quise responder nada. Y me metí en YouTube para escuchar al pastor, lo escuché. Concha, le recuerdo que se habla y empieza a dar datos históricos, que la guerra de no sé qué, la guerra de Crimea, la Segunda Guerra Mundial, Hitler, ¿cómo va a perder esa oportunidad que le dan allí para decir la verdad? Los verdaderos problemas con una visión espiritual, bíblica. En 5 minutos podría decir, hermano, el problema de este país, que este país le ha dado la espalda a Dios. El problema de usted, presidente, que usted y los gobernadores y todos los que han estado aquí, le han dado la espalda a Dios. Me va a dar una broma ahí, chico. Y perdió 5 minutos ahí hablando de qué, que la historia, que no sé qué, ridículo, tú eres historiador. Tú eres un pastor, un varón de Dios. Tú no vas a ir a hacerte pasar por político. Tú eres un ministro del Evangelio glorioso de Jesucristo. Habla como ministro. Amén. Me molesta. Porque pierden una oportunidad tan buena como esa. ¿Sabes? El consejo de Dios no dejaron entrar. Porque un montón de pastores estaban metidos ahí, estaban metidos. Yo los vi y cuando pasaron el panel ahí, estaban un montón de pastores sentados, unos ridículos ahí. Y el consejo evangélico que venía con un mensaje, el secretario ejecutivo César Bermejo, no vas a entrar porque ya ha entrado suficiente evangélico. Y envió un comunicado público diciendo la razón por la cual el consejo evangélico no pudo estar presente en esa reunión. Hermano, el problema del venezolano
de esta crisis que vivimos es que los venezolanos no reconozcan que nos hemos apartado de Dios. ¿Sí o no? Nos creemos justos, nos merecemos todo. Esto como hemos vivido nosotros, así en esta condición, creemos que Dios va a estar a nuestro lado y nos va a prosperar y nos va a traer riqueza y nos va a traer paz. En esta condición que estamos de pecado, hermano, todo lo que viene no ha venido todavía suficiente. Y gracias a Dios por su misericordia, porque en este país hay idolatría. Y la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice la palabra. ¿Lo dice o no lo dice? Lea ahí en Romanos 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, vea. No hay nadie que busque a Dios, no hay quien entienda. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Aquí hay una condición pecaminosa en este país. Que tenemos los hijos de Dios. Oye, vale, vamos a estar, como dije hace rato, entendido de cuál debe ser la voluntad de Dios, de cómo debemos hablar en este tiempo. ¿Cierto? No hablemos como necios. ¿Cierto? El problema es que no nos ponemos de acuerdo. Es la falta de unidad. Cuando se sienten en la mesa los dos con un corazón dispuesto, no, hermano, yo como pastor sé que hay un problema más de fondo, más profundo. ¿O no? Y los hombres tienen ese problema. Y creen que por sus propios medios, con sus propias soluciones, van a encontrar la salvación. Dios nos ha revelado cómo hacernos justos por medio de Jesucristo. Amén. El Evangelio es el plan. El Evangelio es la respuesta. ¿Cuántos lo creen? Amén. El Evangelio es lo que necesita Venezuela. Amén. Los discursos, los políticos, que lo haga Caprilli y el otro. Tú haces tu discurso como un hijo de Dios. Amén. Amén. Para eso están los políticos. Para que vean sus discursos. ¿Está bien? Pero nosotros vamos allá en un panel. Si se va a traer un rabino o se para un musulmán, seguro que no se puede hablar como un palillito. Habla su creencia, sin temor, sin miedo. Y hay un pastor y se aprovecha ese boche, esa oportunidad de decirle a la gente, hermano, el Evangelio nos muestra que por medio de la fe en Jesucristo vamos a encontrar respuesta a nuestros problemas. ¿Lo decimos amén? Ahora bien, la fe es una confianza, no una fe intelectual, una confianza. La fe salvadora es una confianza incondicional en lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de Cristo. Amén. Por eso dice, por fe y para fe, de principio a fin es por fe. No hay otro camino para recibir este plan de salvación por medio de Cristo, por la fe. Que quede claro. Amén. Ahora recuérdense este detalle, cuando una persona cree en el Evangelio, es impartida la justicia de Cristo. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Está bien? Porque debido a que Cristo pagó por nosotros en la cruz por nuestros pecados, ahora yo tengo el derecho a recibir esa justicia. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Para que la justicia de Dios sea hecha, ¿en quién? Sea imputada a nosotros. Cuando confiamos por la fe en lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de Cristo, en ese momento Dios nos declara ¿qué? Justos. Este es el camino. Esta es la solución. ¿Cuándo decimos amén? Y este ha sido el camino siempre. La fe o la salvación por la fe ha sido el plan de Dios para todos los hombres de todas las épocas. Todo el proceso de salvación es por fe, desde el principio y hasta el fin. Por fe y para fe. Ahora bien, la fe no es un acto puntual, no solamente es un acto de confiar en un punto en la historia por lo que Cristo hizo por nosotros. La fe es una forma de vida. Amén. La fe es un estilo de vida. Y hoy más que nunca, los que somos de Cristo, no solo confiamos para ser salvos, sino que llevamos una vida desde el principio hasta el final, seguimos confiando en esta salvación. Amén. No importa lo que vaya a pasar en este país, los que somos de Cristo, confiamos. Cuando Habacuc dijo, el justo por la fe, mira, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el contexto? Un desastre político, militar, religioso, moral. La condición de Judá y Israel era peor que la nuestra.
Y en ese contexto, Habacuc le dice, en medio de todos estos problemas, en medio de todas estas batallas, el justo vivirá por la fe. Amén. Hermano, debemos decir al Señor, Señor, aumenta nuestra fe. Vamos a seguir confiando. Hermano, las noticias adversas en nuestro entorno, las confusiones religiosas, los engaños, la frialdad, la falta de poder para responder a este tiempo, nos dice que hoy requerimos repotenciar nuestra fe. Amén. En esta salvación que hemos recibido, para ubicarnos en el proyecto eterno de Dios y ser instrumento de Dios. Estamos creyentes que crean un evangelio que es glorioso, que seamos valientes, denodados, dispuestos a vivir como Dios quiere en este tiempo para la gloria de su nombre. Pero hay confiar en Dios, porque lo que escuchamos asusta, ¿sí o no? Los rumores perturban. Las circunstancias políticas, sociales, nos afectan. Hoy más que nunca, el justo vivirá por la fe. Confiamos en el camino correcto que es Jesucristo, el Evangelio, pero seguimos confiando día a día. Amén. Me gusta este texto, lo repito todos los días cada vez que el enemigo me quiere perturbar. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pero no me dejes otra parte por fuera, porque ti a confiar. Yo lo creo. Yo creo que Dios da paz al que vive por fe y el que sigue confiando en su poder. La victoria para los hijos de Dios está asegurada. Lo que hemos puesto la confianza en el Evangelio, podemos estar seguros de que hemos sido salvados. Y no importa lo que venga. Si aún tengo que morir en este tiempo por ser fiel a Cristo, yo tengo segura mi salvación. Amén. Porque esa salvación que Dios me ha dado por su poder me garantiza toda la salvación posible. De toda enemistad, de toda muerte, todo pecado, todo dolor, toda aflicción. Yo soy libre de todas ellas por la fe que he puesto en Jesucristo mi Señor. Amén. Amén. ¿Les anima la palabra, hermano? Amén. ¿Estamos dispuestos a ir adelante y confiar en nuestro Señor Jesucristo? Amén. Y en su Evangelio. Amén. Defenderlo. Amén. Proclamarlo. Gritarlo en el nombre de Jesús. Amén. Para que Dios sea glorificado. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, aquí están tus hijos. Tus hijos que te aman. Tus hijos que han llegado a este lugar porque en su corazón está el deseo de honrarte, de glorificarte y hacer tu voluntad. Algunos con imperfecciones, con fallas, con debilidades, pero tú los amas. A cada uno de ellos. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, derrama tu Espíritu Santo ahora. Si alguien aquí no te conoce, pueda ser tocado por este Evangelio poderoso de Dios y transformado. No hace falta que le preguntemos, que levante su mano ni nada de eso. Lo que decíamos, Señor, es que tú intervengas allí en su corazón y la vida de Cristo pueda crecer allí. Sea un joven, un adulto, un anciano, Señor, que aquí tenga desconfianza e inseguridad en su relación, que en esta hora, Padre, tu intervención divina le dé seguridad para la gloria de tu nombre. Yo te ruego, Señor, por los que vivimos aquí en Venezuela, que necesitamos, Señor, volver otra vez al Evangelio legítimo, a la verdad. Ayúdanos, Señor, a retornar a tu mensaje, a tu palabra. Te rogamos, Señor, que en este tiempo tan difícil para Venezuela, tu pueblo pueda confiar en ti. Que todos mis hermanos puedan colocar en un lugar visible, más el justo vivirá por la fe. Porque confiamos en el Dios Todopoderoso. Confiamos en el Dios que gobierna, el Dios soberano, el Dios omnipotente, el Dios que protege, el Dios que es nuestro pastor, el Dios que es nuestra fuerza, nuestro castillo, el pronto auxilio en las tribulaciones. Ese es nuestro Dios, está con nosotros, no estamos solos. Señor, aumenta nuestra confianza en ti esta mañana. Vamos a descansar que tú realmente estás interviniendo en Venezuela. Ayúdanos a recordar lo que aprendimos con Habacuc. Tú no estás dormido. Tú tienes control de todo lo que pasa.
Señor, en medio de este tiempo, aviva tu obra. Haz lo que tienes que hacer, Señor, hazlo. Pero como dice tu palabra, en medio de tu ira, acuérdate de la misericordia. Aquí estamos tus hijos que te pedimos misericordia. Acuérdate de mí, de mi esposa y de mis hijos, Señor. Acuérdate de mis seres queridos, Señor, donde quiera que estén. Señor, guárdalos. Señor, tu palabra dice que tú no quieres que nos apartemos del mundo. Tú lo que quieres es que tu poder nos guarde del mundo. Ayúdanos a hacer presencia en este tiempo de una forma poderosa. Y permite que cada uno de tus hijos, cuando tenga una oportunidad de abrir su boca, lo haga con una humildad, con una dependencia de ti, Señor, para que tú le pongas en su corazón palabra en su boca. Y puedan hablar, Señor, en el poder de tu Espíritu, el mensaje profético que tú quieres que Venezuela escuche. Que cada uno allí donde está con sus vecinos, sus compañeros, sus amigos y familiares, sea usado por ti, con poder, para llevar este glorioso evangelio de Jesucristo, que vale la pena publicar, vale la pena gritar, proclamar, porque es para la gloria de tu nombre. Este evangelio es el único poderoso para cambiar la vida de Venezuela. Por eso, Señor, lo defenderemos, lo proclamaremos, lo gritaremos con la seguridad de que tú estarás con nosotros. Señor, tú has prometido que en esta misión estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sabemos que no importa la circunstancia, el Espíritu nos fortalece para que con gozo, en medio de estas circunstancias, sigamos haciendo tu voluntad. Gracias, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Dios nos bendiga. Amén.